Buenos días, esperamos que este audio devocional sea de mucha bendición. Hola, ¿qué tal? Les saluda José Prado y le deseo todas las bendiciones para su vida. Estamos comenzando con el capítulo 4 de Efesios y quiero recordarle que capítulo 1, 2 y 3 nos habló a nosotros de esa posición en el amado. Capítulo 4, 5 y 6 nos van a hablar de esa práctica, especialmente en la vida cristiana. Y para comprender mejor este capítulo 4 lo podemos dividir en tres tractos. El primero es en relación a los otros creyentes, del versículo 1 al versículo 6, y nos va a animar a que nuestro andar debe reflejar la dignidad que tienes en Cristo. El segundo tracto va a ser del versículo 7 al versículo 16 y va a ser en relación a los dones espirituales. Y el tercer tracto va a ser del versículo 17 al versículo 32 y va a ser en relación a la vida antigua. Nosotros necesitamos divorciarnos de esa vida antigua y caminar de la mano del Señor. Así que, comenzando en el capítulo 4, el apóstol va a decir: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y esta palabrita, pues, va a marcar la transición de la doctrina a deber, del principio a la práctica, de la posición a la conducta, y nos va a llevar a nosotros a entender ese concepto de que Pablo está diciendo que estoy preso en el Señor. Él se encontraba allí bajo la custodia del Imperio Romano, pero él no se sentía un preso de Roma. A pesar de estar allí en una cárcel fría, húmeda, él sabía que estaba preso en el Señor. Y este verbo que nos refiere ahí de preso nos va a denotar algo que quiere decir que está al lado de uno, que está allí en auxilio. Y es interesante que el apóstol, sabiendo la condición en que estaba, nos va a comenzar a animar a nosotros para que andemos. Y esta palabrita andar es la palabra peripateo en griego, que significa que algo que no puede estar estático, algo que tiene que estar en movimiento constante. Y nosotros sabemos que es necesario que la vida cristiana se viva en una forma de andar. Y Pablo nos va a decir que ese andar debe ser digno. Y esa palabrita es la palabra axios, que quiere decir un equilibrio. Y el equilibrio al que Pablo nos está mostrando nos lo va a decir más adelante, que debe ser en humildad, en mansedumbre y paciencia. Pero Pablo nos está diciendo a nosotros que debemos andar en la vida cristiana con una vocación, con una actitud correcta. ¿Cómo? Con toda humildad y mansedumbre. Este término de humildad no se encontraba en el vocabulario latino o griego del tiempo, sino que parece que fue una palabra acuñada por los cristianos y tal vez hasta por el mismo Pablo para describir una cualidad que no podía describirse con otra palabra existente en la época. Esto de con toda humildad lo que quiere decir es una mente que no es altiva. Pablo practicaba lo que predicaba. Nuestra sociedad, nuestro mundo, lo que nos va dando como dosis diaria es totalmente lo contrario a la humildad, y es orgullo, soberbia y el enaltecer el ego. Pero nosotros sabemos que Pablo nos está diciendo que tenemos que andar
en humildad, que tenemos que andar allí en mansedumbre. Y la mansedumbre no se estima a sí mismo en nada y está siempre dispuesta a ceder a otro. La mansedumbre es el resultado inevitable de la humildad y se refiere a la actitud de una persona tranquila, con emociones y mente bajo el control de Dios. Nosotros podemos ver que las dos personas más mansas que la palabra de Dios nos enseña es en el Antiguo Testamento Moisés y en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo. Pero dice que tenemos que tener paciencia y el significado literal de la palabra griega es longanimidad y se refiere a una paciencia resuelta que es el producto de la humildad y la mansedumbre. Es la capacidad para padecer o soportar algo sin alterarse. Nosotros sabemos que esto es también un fruto del Espíritu Santo y nos va a decir soportándoos los unos a los otros en humildad. Y qué interesante que el Señor también allí en Colosenses capítulo 3 verso 13 nos va a decir, soportándolos los unos a los otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y qué curioso que comenzando aquí a hablar de la práctica de la vida cristiana, de ese andar, nos va a hablar en los primeros conceptos de las relaciones interpersonales. Y es que los seres humanos, qué complicados que somos, qué incómodos que somos, cuando deberíamos parecernos más al Señor. Puedo preguntarle a usted en esta oportunidad, ¿cómo está viviendo usted delante del Señor? ¿En humildad? ¿En mansedumbre? ¿Está soportando usted? ¿Está perdonando? ¿Está esforzándose por vivir una vida cristiana que alabe al Señor? Si no es así, le quiero animar para que hoy eleve una oración al cielo y que le diga, Padre, ayúdame, porque separado de ti, nada puedo hacer. Que esté bien y que el Señor le bendiga.